no nos abandona, nunca nos deja. Y el tema que quiero coger esta tarde, en Cristo no hay casualidad, en Cristo hay verdad y certeza. Aleluya. Y el tema que quiero hablar con todos ustedes, si Dios me lo permite, el título que Dios ha podido darme por ese problema, Dios quiere que aprendamos esto: aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en el Señor y no preocuparse. Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y no preocuparse por nuestros problemas. Aleluya. ¿Cuál es, hermanos míos, el peligro de preocuparse? ¿Por qué deberíamos de confiar en Dios en su hogar? Y tenemos que aprender a construir una mejor relación con Dios. Ejemplo. Après la parole, je prierai pour toi. Si yo necesito, hermanos míos, si yo necesito de Dios por medio de un problema, lo único que tengo que hacer, tengo que parar lo que estoy haciendo, ponerme aparte y hablar con el Señor, y me sentiré mejor. Aunque aún no tenga la solución de mi problema en el momento, pero sé que algo va a pasar. Cuando uno está en comunión con el Señor, cuando uno tiene problema y se pone a buscar, a hablar con Dios, algo va a pasar, porque el Dios verdadero, el Dios llamado Jesucristo, el Dios de Israel, el verdadero, siempre escucha a sus verdaderos hijos, a lo que le ama y lo obedece. Pero Juan, ¿cómo tú sabes que Dios me escucha? ¿Y cómo tú sabes que tenemos que hablar con el Señor? Mira, Bartimeo, un ciego de nacimiento, Bartimeo, con trato y respeto, no veía nada, veía todo oscuro, no veía ni el sol, ni los montes, ni el cielo, ni los pájaros, no veía nada, veía toda oscuridad. Pero sin embargo, dice la palabra que clamó a Dios diciendo: Hijo de David, ten piedad de mí y yo voy a cambiar la situación. Ese hombre estaba desesperado, tenía un problema que no podía ver, no tenía la vista. Para él era un problema de cada día. No veía nada, veía todo oscuro. Para él era un problema. Y le estaba diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, la Biblia no lo escribe así, pero yo voy a ponerlo así. Y el Señor le hace la pregunta: Bartimeo, dime cuál es tu problema. Y Bartimeo le contesta: Señor, mi problema, Padre. ¿Sabes lo que es mi problema, Señor? Que quiero ver, pero no puedo, estoy ciego. Y entonces Jesús le podía decir: ¿este es tu problema? ¿Quieres que tenga la vista? Sí, Señor, mi problema que no puedo ver, estoy ciego. Entonces, como he dicho antes, Dios escucha a sus hijos. Y ha escuchado Dios el clamor de Bartimeo, diciendo: Señor, mi problema es que no veo y quiero ver. Entonces Jesús le dice: según tu fe, así se resuelve tu problema. Según tu fe, Bartimeo, recibe la vista, recibe la solución a tu problema. Déjame decirte algo: de veces estamos ciegos espiritual como Bartimeo. A veces no vemos las cosas de Dios por mucha preocupación que nos hacemos en nuestro corazón. No vemos nada. Estoy oculto orando, no veo la sanación. No veo esto, no veo lo otro, porque que Dios reprenda. El demonio nos deja sordo, el demonio nos deja ciego, el demonio nos pone una pared
para que no veamos la gloria de Dios ni el poder de Dios. Pero te digo algo en esta tarde, te puede poner una venda en los ojos, pero lo que no puede hacer el diablo es impedir a Dios de escuchar, porque Dios, nadie que le impida, nadie que le pueda impedir a Dios de ver, de escuchar y de hablar. Nadie le puede aparar y enmudecer a Cristo, nadie. A lo mejor a nosotros sí, el demonio nos puede enmudecer, nos puede dejar ciego, pero a él jamás la vida. Él deja a los demonios mudos, sordos, paralíticos, pero a él no hay nadie que le pueda dejar ciego, dejar sordo, pero él escucha. Dice la palabra, el clamor, sigue pidiendo, hermanos míos, el que el demonio te deje ciego, el que el demonio te deje sordo, tú sigues pidiendo, porque el Dios que tenemos, el Dios que tenemos es un Dios que ve, es un Dios que escucha, es un Dios que habla. Y Dios te dice en esta tarde, pues si tú tienes un problema como Bartimeo, comienza a decirle y a hablar con Dios. Apara lo que estás haciendo, apara de leer, de mirar la tele, apárate de trabajar, ponte aparte con Cristo y habla con Cristo, y tú verás que de aquí un momento Dios te dará la solución al problema como Bartimeo, porque Dios escucha tu petición, Dios escucha tu clamor. Y te digo en esta tarde, en el nombre de Jesús, que el Dios verdadero escucha a sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién le va a dejar sordo? ¿Quién le va a dejar mudo a mi Cristo? Nadie. Dios escucha. Y para que te lo creas que Dios escucha, te voy a contar otra cosa, para que la persona que aún tiene duda que Dios no escucha, mira, si tiene duda, te voy a quitar la duda radicalmente. Cuando envió a Moisés a libertar al pueblo, ¿qué le dijo antes de enviarlo? Moisés, coge el bastón y liberta a mi pueblo. Señor, yo, sí. Y está conversando con Dios Moisés y le dice Dios, ¿sabe por qué? Porque he visto, Moisés, he visto el clamor de mi pueblo, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he escuchado su clamor. He escuchado su clamor, aparte que he escuchado su clamor, he visto lo que están sufriendo. Es prueba que Dios ve cuando sufre, Dios escucha cuando le llora, Dios escucha cuando le aclama, Dios escucha cuando grita. Porque es un Dios, el Dios que tenemos es un Dios que escucha, es un Dios que ve, es un Dios que habla. Aleluya. Dios escucha tu corazón, Dios escucha tu problema y Él tiene la solución en tu problema. Porque los problemas entonces en realidad son poca cosa. Yo no sé que es fácil de decir, pero hay personas que han tenido unos problemas muy difíciles. Hay personas que se han quedado en una silla de ruedas por culpa de un accidente, otros por una enfermedad en una cama del hospital, otros han tenido problemas económicos muy grandes. Hay varios problemas en la vida, pero en realidad para Cristo eso no es nada el problema. Por eso quiero que aprendamos hoy a confiar más en Cristo que a preocuparnos más por las cosas. Aleluya. Pero ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Sabe lo que tenemos? Tenemos más que ninguna persona. ¿Sabe cuánto tenemos? Tenemos a un Dios verdadero. Y como tenemos a ese Dios verdadero que vive en nosotros, tenemos el derecho de orarle, tenemos derecho de pedirle y tenemos derecho de recibir. ¿Te das cuenta de que no hay problema? Teniendo a Dios contigo, Dios es más grande que tu problema. Uy. Como estaba diciendo, para ces 2 minutes, oui, Gorreta, tu m'as dit, pasteur, ma fille qui est à l'hôpital m'a envoyé une photo. Sa fille, ça faisait 3 jours qu'elle ne mangeait pas.
Y eran aquí buenas. Como estaba diciendo, après je prierai por tú, luego oraré por todas las personas, ¿vale? Déjame acabar con esto y luego oraré por todas las personas que están aquí, ¿vale? Como estaba diciendo, si tenemos a Dios con nosotros, Dios es más grande que el problema. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos derecho de aclamarle, de pedirle y de recibir. ¿Te das cuenta que el problema no son en realidad algo que te puede detener? El problema no te va a retener, el problema es la prise en biberon, gloire a Dieu. El problema, hermanos míos, no que el problema te tape la boca para poder pedirle. El problema que no te deje ciego, que puedas hablar y conversar y ver y recibir. Aleluya. El problema, date cuenta que el problema en realidad que no te pida de detenerte, el problema que no te impida de pedirle, el problema que no te impida de buscar a Dios, porque Dios es más grande que tu problema. Cuando tú ves el problema que te está hundiendo, que el problema se pone enfrente de ti y no ves nada, cuando levantas la mirada para el cielo y ves a Cristo más grande que tu problema, cuando ves la grandeza de mi Dios, el problema es así y Cristo es así, no podemos medirlo. Dile esta tarde, Señor, te quiero presentar mi problema, pero dile al problema, mi Cristo es más grande que tú, mi Cristo es más grande que mi problema, mi Cristo es más grande que mi enfermedad, mi Cristo es más grande de todos los problemas que pueda tener en mi casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile a Dios, Señor, tú eres más grande que mi problema. Y dile al problema, márchate de mi vida, porque Cristo es más grande que tú. Aleluya. Así tenemos que tratar. Y tenemos que seguir adelante, porque todos los problemas que van a pasar, todos los problemas que van a venir sobre tu vida, toda la vida es una vida de problemas aquí en la tierra. Toda la vida es una vida de problemas, hermano. Pero fíjate que te voy a decir, tenemos que seguir adelante con problemas y sin problemas. ¿Sabes por qué vamos a seguir andando y seguir adelante? Porque los problemas van a pasar. Son una temporada. El problema es un tiempo que va a durar. Pero acuérdate, por cada problema que tú vas a pasar, no te olvides que Dios siempre te va a ayudar a pasar los problemas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, no te olvides, no te olvides. Oui, inconnu. Après, je prierai pour toi, pour tes problèmes. Je suis en train de parler des problèmes aujourd'hui. Je suis en train de prêcher sur les problèmes. Après, je prie pour toi, inconnu. Aleluya. Como estaba diciendo, no te olvides, en cada problema que va a pasar, no te olvides que Cristo siempre te va a ayudar a pasar contigo esos problemas. No estás solo. Aleluya. ¿Alguna vez te has encontrado deseando que tú y tu familia hubiera tenido más tiempo para Dios? ¿Y creen ustedes que todos los problemas le van a impedir a tener una buena relación con nuestro Dios? Hay tanto problema en la vida que inducen las preocupaciones al hombre. Pero el hombre se preocupa por la causa que necesita para vivir. El hombre se ocupa por la comida. El hombre se preocupa por la ropa, por sus casas y otras cosas. Y por parte de otra también se preocupa cuando tiene un accidente, calamidades, frustraciones que se cruzan en sus caminos. El hombre no puede evitar de encontrarse con problemas en esta vida, que es muy natural para él. Encontrar la solución para Cristo está en su naturaleza. Nosotros no podemos encontrar solución, pero Cristo sí que la encuentra.
pero no debe de dejar que sus preocupaciones le impida de aclamar y de servir a Dios. Que tus preocupaciones, lo que te preocupa, que no te impida a hablar y a estar en comunión y a servir al Señor. Aleluya, que Dios reprenda toda preocupación y todo problema en el nombre de Jesús. Porque el mensaje de hoy te va a hacer descubrir cómo puedes resolver sus preocupaciones en la vida sin hacer daño a la relación con su Cristo. En primer lugar, preocuparse ayuda en la solución de los problemas de uno. Cuando coge el libro de Mateo 6:25, dice la palabra de Dios: por lo tanto yo le digo, no se preocupe por lo que va de comer o beber para vivir, por la ropa que va a ponerse. No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Ha visto el texto lo que está diciendo? Te lo voy a explicar mejor. Así debe uno preocuparse por su problema. No, de hecho, nuestro Señor Jesucristo, Él nos asegura que preocuparnos no va a prolongar nuestra vida. Al lugar de preocuparnos, ¿qué deben de hacer los cristianos o los siervos de Dios? ¿Qué deben de hacer? Por ejemplo, Mateo 6:33. Por lo tanto, ponga toda su atención en el reino de los cielos y hace lo que es justo delante de Dios y recibirá también todas estas cosas. Cuando está preocupado, la palabra de Dios dice que ponga tu atención en el reino de los cielos y hace todo lo que es justo delante de Dios y recibirá también todas estas cosas. De acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, el cristiano, como el siervo de Dios, debe sobre todo ponerle atención a la relación con el reino de Dios y lo que Dios requiere. Aun si tenemos muchos problemas, nunca debemos de olvidarnos de nuestra relación con Él. ¿Qué acto de maldad hace otro cuando se encuentra con los problemas relacionando con sus necesidades materiales? El libro de los Salmos 68 dice: quisieron ponerle a prueba pidiendo comida a su antojo, hablaron contra él diciendo: ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? De que lo otro hicieron es que ellos hablaron contra Dios, igual de lo que hicieron los antiguos israelitas, la que entonces no es tan bien como reaccionan los demás en nuestro tiempo de 2025, cuando nos encontramos en medio de una dificultad, en medio de un problema, estamos criticando y estamos hablando mal. Cuando estamos pasando por un problema muy difícil, ¿dónde está Dios? Cuando un problema que nos golpea, estamos criticando que Dios no ha hecho nada por mi vida, me ha dejado ahí estancado, no he visto la mano de Dios salvarme, no he visto la Dios de restaurarme. Cuando pasemos por dificultad, hermano, por desgracia, y le pido perdón, abandonemos la iglesia y abandonemos a Cristo cuando tenemos un problema fuerte. Por eso tenemos que ser muy cuidados, hermanos míos. Por eso, cuando nos encontremos en medio de la dificultad, tenemos que hacer cuidado de la reacción que podemos tener sobre los demás. Como los antiguos israelitas se volvieron contra Dios cuando experimentaron la hambre. El libro del número 14 dice: entonces los israelitas comenzaron a gritar aquella noche, que la pasaron llorando, y todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón, diciendo: ojalá hubiera muerto en Egipto, aquí en el desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor en este país? Para morir en guerra y nuestra mujer, nuestros hijos caiga en el poder del enemigo. Más no valdría que regresar en Egipto a empezar de decir uno a otro: impongamos uno como jefe y volvamos de nuevo en Egipto. ¿Te das cuenta cómo estaban gritando, estaban llorando
y hablando más del siervo y hablando más de Dios, diciendo por qué Dios me ha traído aquí para morir. No había solución. De un lado tenían los carros de Faraón y del otro lado el Mar Rojo, y el pueblo comenzaron a gritar, a llorar y a criticar. Ellos se dieron cuenta que se rebelaron contra Moisés. Era el líder que Dios puso delante de ellos. Podamos ver aquí la falta de fe en lo que Dios puede hacer por el bienestar de Israel. Tenemos que hacer, hermanos míos, lo que Dios nos demanda. Cuando nos llegan esos problemas, que nos rebelamos contra el cielo, contra Dios, por culpa de nuestra fe, porque nos falta mucha fe. ¿Cómo se siente Dios acerca de lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando lo traiciona, que no tiene fe y habla de la misma forma que ese pueblo? He decidido contra ellos. El libro de los Hebreos dice: ¿y quién fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Todo lo que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quién tuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, a quien juró Dios de no entrarían en su reposo, a los que no obedecieron. Y su efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. El que no cree no puede ir a los cielos. El que no cree no puede buscar solución. Podemos ver claramente que Dios se sentía enojado con ellos y ha decidido de no dejarlo entrar en la tierra prometida. ¿Quién experimentemos grandes calamidades y sin embargo no culpos a Dios por toda su desgracia de la vida? Cuando vemos la historia de Job, un día, mientras los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en la casa del hermano mayor, un hombre llegó en la casa de Job y le dio esta noticia: estábamos arando en el campo con los bueyes y el asno, y estaba pastando cerca del serpiente, llegado un sabeo y se apoderaba del ganado, mataron y cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún había terminado de hablar que aquel hombre, cuando llegó otro y le dijo a Job, cayó un rayo y mató a los pastores y a las ovejas. Solo yo puedo escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercer hombre y dijo: 3 grupos de cardeos nos atacaron, nos han robado los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo he podido escapar para avisarte. Aún no había terminado que vino otro hombre, llegó más y dijo: tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete y en la casa de tus hijos mayor, cuando de pronto un viento se levantó fuerte y vino a sacudirlo la casa y los 4 costados, derrumbando toda la casa entera sobre tus hijos, y todos ellos murieron. Solo yo he podido escapar para venir a avisarte. Entonces Job se levantó en lleno de dolor, se rompió las ropas, se raspó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración hacia Dios. Tú has visto lo que está pasando ahí. Los problemas que tenía Job, los hijos, el ganado, ha perdido todo. Vaya problemón. El problema que posiblemente enfrentar a las personas hoy en día no podría ser más difícil lo que había enfrentado Job. El problema que yo y tú tenemos no es más fuerte que ese que Job. El problema de Job tiene su peso. Los hijos, el ganado, y por encima cayó enfermo. Nosotros no tenemos el problema como Job. Job tiene un problema más grande que todos nosotros. Reunidos, ponemos los 3 problemas, reunidos todos juntos que estamos aquí, y aún Job tiene los problemas más grandes y más difíciles que nosotros. Y Job en aquel entonces, uno detrás de otro, por desgracia, vinieron toda esa tragedia sobre su vida.
cómo Job fue capaz de permanecer fiel hacia Dios. A pesar de todos los problemas que tenía Job, le estaba siguiendo fiel a Cristo. Porque la palabra dice, he permanecido en la hacienda de Dios, he seguido sus caminos y yo no me he desviado, no me he apartado de su mandamiento, sino que me he quedado en su palabra más que la comida de cada día. Por eso Job estaba fiel y era fuerte, porque Job se ha mantenido en los caminos de Dios. Dios se ha mantenido en los mandamientos de la palabra de Dios. Se ha mantenido comiendo palabra de Dios y no comía del mundo. Por eso Dios ha podido soportar esos problemas. A pesar de todos los problemas, Job fue capaz de estar y de quedarse fiel hacia Dios por medio de su fe y de su convicción. Entonces lo que debemos hacer nosotros, a la plaza de quejarnos y de alejarnos de Dios, a pesar que hay un momento en la vida cuando tenemos tantas dificultades y tantos problemas, debemos de tomar una posición firme y de seguir firmemente la dirección que Dios nos da para nuestra vida. Debemos de comprometernos a hacer siempre lo que Dios nos manda, a obedecer a su voluntad. No tenemos que imitarnos los antiguos israelitas que se quejaron y se rebelaron, sino hay que imitar a Job, que permaneció fiel. Pongamos toda nuestra confianza en Dios. En lugar de mirar solo nuestro problema, miremos lo que Dios puede hacer por nosotros y por nuestro problema, en el nombre de Jesús. Si volviendo a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo al principio, que el siervo de Dios debe sobre todo ponerle toda la atención a la relación con el reino de Dios, lo que Dios quiere, y Él proporcionará todas estas cosas. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿De qué está hablando? ¿Cuál nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado? Aleluya. ¿Cuál es el reino de Dios? Que redimió compró Cristo por su sangre. En la traducción de la segunda traducción española de los libros de los Hechos de la Biblia, dice: por lo tanto, tenemos cuidado a ustedes mismos y todo el rebaño sobre el cual se lo había puesto el Espíritu Santo como supervisor, hermanos míos, como supervisor para apacentar la iglesia de Cristo, la cual ha sido comprado por su sangre. El reino del Hijo es la iglesia de Cristo. El reino de nuestro Señor es la iglesia. Según la Biblia, convertirse en un miembro de la iglesia de Cristo es muy importante, pero no es suficiente para que tengamos una buena relación con Dios y esperemos que Él nos dará todas las cosas que necesitamos en la vida. Si somos de acuerdo con Cristo, no solo tenemos que poner atención por encima de todo con el reino de Dios, pero también hoy tenemos que poner esto encima y poner atención a lo que Dios quiere por encima de su voluntad, hacer su voluntad, Incluso Job dijo que seguía, y Job estaba siguiendo la voluntad de Dios y no su propio deseo. No tenemos que decir nuestra carne, no tenemos que hacer los deseos de nuestra carne, sino tenemos que hacer los deseos y la voluntad de Cristo. ¿Y qué puede escapar los que son obedientes de la palabra de Dios mientras vive en su vida en este mundo? Libro de los Salmos 37. El Señor cuida de lo que vive sin tacha. En la herencia de ellos durará para siempre. En la época mala, cuando haya hambre, no pasará vergüenza y tendrá suficiente comida. Hermano,
¿Se dieron cuenta, nuestro querido amigo? Dios cuida de ello y Dios nos cuida. No importa lo difícil que puedan ser los tiempos, no importa qué problema te pueda enfrentar, que Dios siempre nos seguirá cuidando. Es normal, hermano mío, en esta vida de enfrentar problemas mientras vivamos en este mundo imperfecto. Queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que ser firmes y no tenemos que permitir que nuestras preocupaciones y problemas nos impidan de disfrutar de una maravillosa relación con nuestro Cristo y que podemos recibir sus bendiciones, pero tenemos que entrar, por decirlo así, y formar parte de la verdadera iglesia de Cristo, siendo obediente a la voluntad de Dios. No importa lo que suceda en nuestra vida, Dios va a cuidar de nosotros y Dios va a cuidar bien de nosotros hasta que recibamos la salvación eterna en el nombre de Jesús.